A ver. Bueno, entonces esta es nuestra segunda clase de Derecho Comercial. Y vamos a compartir pantalla entonces para retomar el tema de las sociedades. A ver, por acá lo tengo. Bien, ¿están viendo la pantalla Sociedad de Responsabilidad Limitada? Ok, bueno, vamos a repasar algunas cosas que ya habíamos dicho en la clase pasada, pero para profundizar el tema de la SRL. Dijimos que la sociedad de responsabilidad limitada no puede tener más de 50 socios. Los tres tipos sociales que más se usan en el país son SRL, sociedad anónima, son todas las grandes empresas, y después está la sociedad cooperativa, que la vamos a ver aparte, es distinta porque es una sociedad sin fines de lucro. Aprovecho para esto. ¿Qué es con y sin fines de lucro? Porque una cooperativa es sin fines de lucro, un club es sin fines de lucro, pero necesita ingresos para sostenerse, para mantener el sueldo de los empleados. La diferencia entre con fines de lucro y una organización sin fines de lucro está en que en una organización con fines de lucro, como son las sociedades comerciales, SRL, que estamos viendo nosotros, sociedad anónima, las que tienen fines de lucro, tienen dueños, tienen socios, que tienen derecho a repartirse las ganancias en proporción al capital que aportaron. Eso es una organización con fines de lucro. Hay dueños, hay propietarios, en este caso se llaman socios, cuando hablamos de una sociedad, que tienen derecho a repartirse las ganancias en proporción al capital aportado. Que si se disuelve la sociedad, una vez pagadas las deudas, después de pagadas las deudas, tienen derecho a repartirse lo que haya quedado del capital aportado. En cambio, en una organización sin fines de lucro, los socios no tienen derecho a repartirse ninguna ganancia en proporción a capital aportado. En una cooperativa se reparten los excedentes, porque ni siquiera se llaman ganancias, en proporción al trabajo realizado, por ejemplo, en una cooperativa de trabajo. O en un club, los socios no se reparten nada. Los ingresos van para el mantenimiento del club, que es una asociación civil, o en una fundación. Entonces, ahí está la diferencia entre una organización con fines de lucro y sin fines de lucro, porque todas las organizaciones necesitan tener ingresos y hacen su contabilidad. El tema es que estas que estamos viendo nosotros, tienen fines de lucro y tienen socios que todo se rige por el capital, hasta los votos. Tiene más votos el que aportó más capital, no tienen la misma cantidad de votos cada uno. Bueno, la cuestión es que la SRL, retomando el tema de SRL, no puede tener más de 50 socios, por eso es que las empresas gigantes como, qué sé yo, Clarín o Telecom, son sociedades anónimas, que cuando se pasan de 50 socios no puede ser SRL. La otra característica importantísima que habíamos mencionado la clase pasada es que los socios limitan su responsabilidad al capital suscripto. Por favor, si voy a volver a explicar este concepto, pero si alguno no lo entiende, pregúnteme. Active el micrófono y pregúnteme, porque esto es importantísimo tenerlo claro. Porque responsabilidad, algunos confunden la palabra responsabilidad con si soy responsable en cumplir algo. No, no es ese. Cuando yo digo Guillermo es responsable porque me trajo el trabajo a tiempo. No, acá la palabra responsabilidad significa otra cosa. Responsabilidad se refiere a en qué medida va a tener que responder con sus bienes personales, si los acreedores lo pueden llegar a demandar en la justicia para que responda hasta con sus bienes personales por deudas que no cumplió la sociedad. Y eso mismo vimos que la responsabilidad ilimitada ocurría en una sociedad de hecho, en una sociedad irregular, en una sociedad colectiva, o para los socios comanditados en una sociedad en comandita simple. O sea, en todas las más débiles tienen derecho a
Las empresas, las organizaciones diría. A que, o sea, digámoslo así para que se entienda mejor para el que recién empieza, es peligroso tener responsabilidad ilimitada. Un comerciante individual también tiene responsabilidad ilimitada. Y si no paga las deudas con sus proveedores, lo pueden demandar y tener que responder con, qué sé yo, una casa quinta que tiene en Escobar o en Mar del Plata y la pierde. En cambio, si vos formás una SRL, o si no, estaba, que ya lo habíamos mencionado, la sociedad unipersonal, y afectás un patrimonio, limitás tu responsabilidad al capital suscripto, al capital que afectaste a ese negocio, podés perder todo el capital que le aportaste al negocio, pero no más. No vas a ser demandado para responder con tus bienes personales. Esa es la tranquilidad que tiene el que limitó su responsabilidad al capital suscripto. Pero no podés limitar porque se te da la gana. Para limitarlo, o tenés que formar una sociedad unipersonal, o tenés que formar una SRL, que te lo dice el nombre, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o una sociedad anónima, pero hoy vamos a hablar de SRL. Entonces, la responsabilidad ante las deudas sociales está limitada al capital suscripto, que coincide con el capital social y es el que los socios se comprometieron a aportar. Vimos la clase pasada que hay tres conceptos importantes. Capital social. Y el capital social de una SRL vimos que se divide en partes de igual valor que se llaman cuotas sociales. Acciones se llaman en el caso de la sociedad anónima, que todavía no la vimos. En el caso de la SRL se llaman cuotas sociales. Bueno, además de que se llaman cuotas sociales, vimos un ejemplo. Vimos que, por ejemplo, si nosotros decidimos que el capital de la sociedad va a ser de, a ver cuánto dice en el ejemplo que puse yo, 100.000 pesos dice. Entonces lo tenemos que dividir en cuotas sociales. Podemos dividirlo en 100.000 cuotas de un peso cada uno. O como dice acá, podemos dividirlo en 1.000 cuotas de 100 pesos cada una. La cuestión, chicos, es que si yo multiplico la cantidad de cuotas, o sea, las partes en que dividí el capital, si multiplico las 1.000 cuotas por el valor de cada una, me tiene que dar como resultado el total del capital social. Esto te sirve también para cuando en los ejercicios de contabilidad en SIC 2, en el secundario, cuando se inicia operaciones de una SRL y tienen que hacer el asiento de constitución de una SRL. Bueno, le tenés que dar en el enunciado a los chicos cuál es el capital, cómo se divide y cuánto suscribe cada socio. Vimos que capital suscripto es el compromiso de aporte por parte de cada socio. Y vimos que se debe suscribir el 100% de las cuotas sociales para constituir la sociedad. No puedo dividir el capital de 100.000 pesos en 1.000 cuotas y decir que vamos a suscribir 800 y las otras 200, ¿quién las suscribe? Para conformar una SRL el capital suscripto debe coincidir con el capital social. Entonces yo puse un ejemplo de esas 1.000 cuotas sociales. El socio A suscribe 400, el socio B suscribe 350 y el socio C suscribe las otras 250. Fíjense que suman 1.000 cuotas. De manera que, yo les decía la clase pasada, si yo multiplico 400 cuotas que se comprometió a aportar a pagar el socio A, la multiplico por el valor de cada una, me va a dar 400 por 100, 40.000 pesos, que sería el monto que se compromete a aportar el socio A. Lo mismo con el B, lo mismo con el C. Y después vimos, porque hasta acá habíamos llegado, que el capital integrado no es lo mismo que el capital suscripto. Suscribir quiere decir comprometerse a aportar, pero integrar es aportar efectivamente. Y vimos que la ley 19.550, la ley de sociedades, le permite a los socios, si están de acuerdo en el contrato, porque eso lo escribirán en el contrato, les permite integrar
si integran en efectivo, no el total, sino que si se ponen de acuerdo pueden integrar en el momento de constituir la sociedad el 25% como mínimo del capital que suscribieron y comprometerse a, en un plazo máximo de 2 años, integrar el resto. Ahora, si la integración fuera en especie, o sea, con bienes, entonces sí, ahí tienen que integrar el 100% en el mismo momento de la constitución y de la suscripción. Antes de continuar, ¿alguna pregunta? Yo me quedé con el tema anterior, Juan. Sí. ¿Cuál sería el beneficio para una persona o para una sociedad no constituir una sociedad de responsabilidad limitada y hacerlo ilimitada? Yo no le veo beneficio, pero hay uno, te dice cualquiera, yo porque nunca constituí una sociedad, pero a ver, constituir una sociedad tiene gastos, tiene un montón de gastos de organización, entre ellos las tasas, en lugar de impuestos se llaman tasas que tenés que pagar para inscribirla. Algunas personas que van a formar una sociedad y se tienen mucha confianza entre ellos, justamente para no hacer gastos, lo hacen de hecho. Y se tienen tanta confianza que no tienen miedo hasta que un día se pelean y empiezan los problemas porque no hay ningún papel que reconozca, porque para la ley esa sociedad no existe como persona jurídica. Entonces ahí está el problema de constituir una sociedad de hecho o una sociedad irregular. Yo creo que lo más seguro... Sí. Esas son de responsabilidad ilimitada. Exacto, exacto. Bueno, está bien, ya habías explicado la clase pasada de eso. La había explicado. Incluso la colectiva es de responsabilidad ilimitada, pero por lo menos la colectiva existe ante la ley como persona jurídica. En cambio, las sociedades de hecho, donde ni siquiera se firmó un contrato social, no son delito. Vos podés juntarte con un amigo, poner un restaurante en sociedad y no hacer ningún contrato. Mientras paguen los impuestos nadie te va a clausurar, pero ante la ley no existe la persona jurídica. Después, ¿cómo vas a reclamar algo a un tribunal de justicia? Claro. Perfecto. Entonces, lo que más se hacía eran sociedades de responsabilidad limitada, hasta que cuando se entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se creó la sociedad unipersonal. Entonces ahí no necesitas un socio, vos solo podés limitar tu responsabilidad al patrimonio que le afectás a tu negocio, siempre y cuando lo registres, lo inscribas. Y se han creado un montón de sociedades unipersonales. Bien, sigo con la SRL, para no mezclar con lo que decíamos recién. Interrúmpanme si hay alguna pregunta, porque total apurados no estamos. En la SRL, entonces, a ver, esto lo habíamos visto, sí. Las excepciones a la responsabilidad limitada, chicos, excepciones. El principio general, lo reitero, perdonen una vez más, es que los socios de una SRL tienen responsabilidad limitada al capital suscripto. Pero justamente al capital suscripto, ¿qué pasa si todavía no terminamos de integrar el capital que suscribimos? O sea, debemos una parte del dinero, los socios, a la sociedad. La sociedad es una persona jurídica que tiene el derecho de cobrarnos a los socios. Y resulta que la sociedad entra en problemas financieros, no puede pagar las deudas, y un acreedor dice, se da cuenta de que, pero los socios no integraron todo el capital. La sociedad anda mal, y yo como socio digo, bueno, me quiero retirar de acá, esto se está por fundir. ¿Puedo retirarme sin integrar lo que faltaba integrar? No, porque la ley dice que si bien mi responsabilidad es limitada al capital suscripto, cuando ese capital suscripto no haya sido totalmente integrado, todos los socios responden en forma ilimitada y solidaria por el capital pendiente de integración. Esto significa que si hay un capital pendiente de integración, una parte del capital suscripto que todavía no se integró, yo que lo debo lo tengo que integrar de inmediato.
pero también pueden demandar a los otros socios, porque todos son responsables en forma ilimitada y solidaria por esa parte del capital suscripto que no se haya integrado. Si hay algún problema en el pago de las deudas, si no, no pasa nada. Y por último, hay otra excepción a ese principio general de que la responsabilidad es limitada. Hay otra excepción, que es que los socios responden de manera ilimitada y solidaria en caso de sobrevaluación, de los aportes en especie. ¿Qué quiere decir esto? Que si algún socio hizo aportes en especie, maquinarias, instalaciones, inmuebles, y esa maquinaria se registró por 1.000.000 de pesos, y todos aceptaron que valía 1.000.000 de pesos mi aporte, pero realmente se puede demostrar que estuvo sobrevaluada, que en realidad esa maquinaria no valía más que 600.000 pesos, y me aceptaron como un aporte por valor de 1.000.000. Entonces, cuando hay una sobrevaluación de los aportes en especie, y los acreedores pueden quejarse, pueden ir ante la justicia y decir, acá se aportó una máquina que ahora que me tienen que pagar las deudas y porque se están fundiendo tienen que liquidar sus bienes, esta máquina no vale 1.000.000. Entonces, ante ese problema, la sobrevaluación de los aportes en especie, todos los socios van a tener que responder por ese error. No se sabe si lo hicieron por error o a propósito, no importa, van a tener que responder en forma ilimitada y solidaria. Estos dos puntos, chicos, simplemente son excepciones al principio general, y el principio general es la responsabilidad limitada al capital suscripto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ninguna pregunta hasta ahí? Bueno, ya van a surgir después. No. Vamos, para terminar SRL, a los órganos de gobierno. No saben la cantidad de veces que en exámenes finales, que los hago cortitos los exámenes finales de Derecho Comercial, porque es una materia mucho más simple que otras, pero por ahí les pregunto lo principal, ¿cuáles son los órganos de gobierno de una SRL, de una sociedad anónima, de una cooperativa, de las distintas sociedades que vamos a ir viendo? Y me miran con una cara como diciendo, ¿qué me está preguntando órganos de gobierno? Entonces, a ver, hagámoslo bien simple. Órganos de gobierno. Como un país tiene 3 poderes, a nivel nacional, provincial y municipal. A nivel nacional, el poder ejecutivo es el que administra, el presidente de la nación. Es el jefe administrativo del país. Lo dice la Constitución, tiene a su cargo la administración general del país, poder ejecutivo, administración. Poder legislativo es el que delibera y las leyes, todo eso. Y el poder judicial en parte es un órgano de control de la legalidad. Bueno, dentro de las empresas, dentro de las sociedades, también hay como 3 poderes, pero se llaman órganos de gobierno. Hay un órgano administrativo en las sociedades, hay un órgano deliberativo y hay un órgano de control o de fiscalización interna. En la SRL, el órgano administrativo, el máximo responsable de la administración de una SRL, se va a llamar socio gerente. Así lo establece la ley. Socio gerente. Es el máximo responsable de la administración de la sociedad, responsable de presentar los balances, y además representante legal de la sociedad, firma por la sociedad. Una sociedad, al ser persona jurídica, no tiene pies y manos. Así que el que firma por la sociedad es el socio gerente. ¿Quién lo designa? Lo designa la asamblea de socios. Y justamente la asamblea de socios es el órgano deliberativo, como si fuera el Congreso, con la diferencia de que en una democracia hay un voto por persona. En una sociedad comercial, no. En la asamblea de socios, por cada cuota social se tiene un voto en una SRL. Por cada voto social, perdón, por cada cuota social se tiene un voto, decía. Por lo tanto, si vos, Roberto, por ejemplo, sos uno de los socios
pero vos aportaste el 51% del capital, vos te podés votar a vos mismo como socio gerente, porque tenés el 51% de los votos. No es una democracia. Los votos son de acuerdo al capital que suscribís. Y la asamblea de socios también designa quién va a ser el síndico. El síndico, que tiene que ser abogado o contador, que va a ser el que controla la contabilidad, el que controla que el órgano administrativo no estafe al resto de los socios, ese síndico dice al final del apunte que en las SRL es un órgano optativo, lo podemos no tener, porque justamente piensen que la función del síndico es controlar al órgano administrativo, asesorar a los socios de que el que ejerce la administración no los está estafando. Y como a veces las SRL son empresas muy chiquitas, entre familia, y hay alguien que es el socio mayoritario, entonces no hay necesidad de tener síndico. Ahora, si se prescinde del síndico, si se decide que no va a haber síndico, lo que sí tiene que haber es por lo menos una auditoría anual externa. O sea, un contador de afuera de la sociedad o un estudio contable al que se lo contrata para certificar que el balance presentado por el órgano administrativo está de acuerdo a la documentación respaldatoria y representa la realidad económica, financiera y patrimonial de la empresa. Nos quedan unos minutos. Acá termina SRL, chicos. El tema más largo de este año va a ser sociedad anónima, que no es solo el apunte que viene, sino que es mucho más. Pero sobre SRL, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Bien, entonces les digo en 2 minutos, para que puedan empezar a leerlo, lo que viene, algo de lo que viene, porque hay que profundizar mucho el tema sociedad anónima. Cuando nos veamos en forma presencial, tenemos unos capítulos de un libro. Cuando vayan leyendo el tema de la sociedad anónima, van a ver que el capital se divide en acciones, compárenla con la SRL. En la anónima, el capital se va a dividir en acciones en lugar de cuotas sociales. La responsabilidad de los socios, que se llaman accionistas, en el caso de la sociedad anónima, la responsabilidad de los socios también es limitada al capital suscripto. Y van a ver cuando lean el tema de los órganos de gobierno, que también hay un órgano administrativo, uno deliberativo y uno de control. El órgano, a ver si lo encuentro acá está. El órgano administrativo, así como en la SRL se llama socio gerente, en la sociedad anónima se llama directorio. Si ustedes piensan en todas las películas que normalmente cuando aparece una empresa importante se trata de una sociedad anónima, aparece el tema de los directores, de las reuniones de directorio. El directorio es el órgano administrativo, encabezado por un presidente que a su vez ese presidente del directorio va a ser el representante legal de la sociedad anónima. Todos los directores van a ser responsables de la administración, pero solo el presidente del directorio es el representante legal de la sociedad anónima. Después, el órgano deliberativo en la sociedad anónima es la asamblea de accionistas. Y el órgano de fiscalización interna es el síndico también. Pero después van a ver, esto lo vamos a explicar bien a fondo la próxima clase, que hay sociedades anónimas cerradas y abiertas. Las abiertas son las sociedades anónimas cuyas acciones cotizan en la bolsa, hacen oferta pública en la bolsa de comercio. Vamos a ver también qué es la bolsa de comercio, el mercado de valores. Y bueno, en esas sociedades anónimas abiertas se necesita mucho más control. Ahí sí que es obligatorio el síndico, ahí tienen el control también del Estado por medio de la Comisión Nacional de Valores. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Vamos a dejar de grabar, dar por finalizada por el momento la segunda clase de Derecho Comercial.